Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 26 del libro Maestría de Robert Greene. 2. Mírate en el espejo del mentor. Iquin Zenji, 1685 a 1769, nació en un pueblo cerca de la ciudad de Hara, Japón. La familia por parte de su padre provenía de un ilustre linaje de guerreros samuráis. De niño, Hakuin tenía tanta energía que parecía estar destinado a una vida en las artes marciales. Pero cuando tenía 11 años, oyó un sermón sobre los tormentos del infierno para quienes no eran prudentes, y esa prédica lo llenó de una angustia que nada podía extinguir. Toda su energía era consumida ahora por sus dudas sobre su valía, y a los 14 años decidió que la única manera de sofocar su angustia era dedicarse a la religión y hacerse sacerdote. Le atraía en particular el budismo Zen, pues había leído historias de grandes maestros de China y Japón que habían vencido un sinfín de obstáculos y sufrimientos para alcanzar la iluminación. La idea de atravesar una fase de sufrimiento concordaba con sus hondas dudas de sí mismo. A los 18 años fue enviado a un centro donde se le formaría como sacerdote. Sin embargo, el método de enseñanza le decepcionó. Había imaginado sesiones de meditación de 24 horas y otras ordalias. En cambio, se le puso a estudiar textos chinos y japoneses de toda índole. Lo que leía y oía de sus instructores no obraba en él cambio alguno. Era mero conocimiento intelectual con escasa relación con su vida diaria. Su angustia no hacía sino acrecentarse. Dejó ese templo y echó a andar sin rumbo fijo, en busca de un mentor que pudiera guiarlo. Entró entonces en una escuela zen tras otra, en todos los rincones de Japón, hasta obtener una idea clara del estado de la instrucción zen del periodo. Esta giraba en torno de sesiones simples de meditación en posición sedente, con muy poca enseñanza, hasta que al fin se tañía una campana gigantesca y los monjes corrían a comer o dormir. En su tiempo libre, cantaban himnos a la dicha y a la paz. El zen se había convertido en algo soporífero, concebido para inducir un estado de reposo y letargo en los estudiantes. Dar orientaciones a estos se juzgaba hostil y arrogante. Se suponía que ellos debían hallar su camino a la iluminación. Naturalmente, ofrecido así tan libre curso, ellos optaban por el sendero más fácil: no hacer nada. Esta tendencia se había extendido hasta los últimos confines de Japón. En todas partes, los monjes se habían convencido de que el zen era fácil y simple, y de que todo lo que produjera una sensación agradable era correcto. Ocasionalmente, Hakuin se enteraba de alguna escuela o sacerdote que causaba revuelo en algún lado y viajaba para verlo por sí mismo. En 1708, pasó varias semanas de viaje para llegar a un templo en una ciudad costera donde justo iba a presentarse un sacerdote inteligente. Pero luego de escuchar unas cuantas frases de sus labios, Hakuin sintió el mismo hastio y desconcierto de siempre. Citas de texto, historias ingeniosas, todo para disimular lo muerto de las palabras. Dio en preguntarse entonces si no sería hora de renunciar, si la verdadera iluminación había dejado de existir. En ese templo conoció a otro joven monje igualmente decepcionado de la prédica de aquel ministro. Se hicieron amigos y un día ese monje mencionó que había estudiado varios días bajo la conducción del muy peculiar maestro Shohu Rojin, quien vivía en estricta clausura y no se parecía a ningún otro mentor que él hubiera conocido. Vivía en un poblado casi inaccesible, tenía apenas un puñado de estudiantes y era muy exigente. Esto era todo lo que Hakuin necesitaba oír. Pidió al joven monje que lo guiara de inmediato hasta Shohu. Cuando Hakuin conoció al maestro, vio en sus ojos algo que lo distinguía de cualquier otro maestro o sacerdote. Irradiaba poder y autocontrol. En su expresión se percibía el dolor por el que había tenido que pasar para alcanzar su estado en ese momento.
Este hombre había vivido y sufrido. Hakuin se estremeció cuando Shohu le dijo que lo aceptaría como alumno, pero su emoción se tornó pronto en miedo. Durante su primera entrevista personal, Shohu le preguntó: ¿cómo interpretas el koan, también conocido como anécdota zen de carácter didáctico, del perro y Buda, o la naturaleza? Otra pregunta que le dijo fue: ¿qué es imposible ponerle la mano encima? Contestó Hakuin. A ver, vamos a entender esto porque está un poco complicado. La pregunta que le hace Shohu, primeramente, le dice: ¿qué o cómo interpretas el koan? ¿No? El koan del perro y Buda, o la naturaleza. ¿Cómo interpreta el anécdota de carácter didáctico del perro y de Buda, o la naturaleza? Y lo que responde Hakuin es que es imposible ponerle la mano encima, suponiendo él que esta era una respuesta ingeniosa. Pero entonces Shohu lo tomó por la nariz, se la torció con fuerza y le gritó a la cara: pues a ti sí que es posible ponértela encima. Lo mantuvo prendido de ese modo durante varios minutos, hasta causar en Hakuin una sensación de parálisis total. En el curso de los días siguientes, él sufrió cada vez más abusos. Shohu le hacía sentir que todos sus estudios y viajes no le habían servido de nada. Todo lo que decía o hacía estaba mal. A propósito de cualquier cosa, recibía un golpe o un escupitajo en la cara. Así, comenzó a dudar de cada uno de los componentes de sus conocimientos previos y vivía temeroso de lo que Shohu pudiera hacer. Este le dio una serie de los koans más difíciles que Hakuin hubiera oído nunca, para los que ponderará y discutirá. Él no les veía ni pies ni cabeza. Su depresión y desmoralización llegaba ya al límite, pero, sabiendo que la persistencia era importante, resistió noche y día. Pronto tuvo dudas sobre el mismo Shohu, a quien pensaba dejar en un futuro próximo. Un día, en que se sentía particularmente agitado, Hakuin fue a dar a un poblado de las inmediaciones y, sin saber por qué ni cómo, se puso a contemplar uno de los koans más espinosos que Shohu le había dado. Sumergido en sus pensamientos, entró en el jardín de una casa privada. La mujer que vivía ahí le gritó que se fuera, pero Hakuin parecía absorto, creyendo que era un loco o bandido. Ella lo atacó con un palo, derribándolo al suelo. Cuando minutos después él volvió en sí, se sentía diferente. Por fin había penetrado la médula del koan de Shohu. Lo comprendía a la perfección. Vivía en él mismo. Todo se aclaró entonces, y Hakuin estaba seguro de haber alcanzado al fin la iluminación, pues el mundo le parecía ya por completo distinto. Se puso entonces a aplaudir y gritar de dicha. Sintió por primera vez que el peso de todas las angustias se le quitaba de encima. Corrió de regreso a Shohu, quien advirtió de inmediato lo que había sucedido a su alumno. Esta vez el maestro fue amable con él, palmeándole la espalda con un abanico. Y por fin reveló a su pupilo sus verdaderos pensamientos. Desde que se conocieron, había reconocido a Hakuin los ingredientes del verdadero aprendizaje. Hakuin, él era audaz, resuelto y ansiaba la iluminación. El problema de todos los estudiantes, dijo, era que inevitablemente se detenían en algún momento, oían una idea y se aferraban a ella hasta hacerla morir. Querían envanecerse de conocer la verdad, pero el auténtico Zen nunca se detiene, jamás se congela en tales verdades. Por eso, todos debían ser empujados siempre al abismo, para sentir que volvían a empezar, así como su absoluta falta de méritos como estudiantes. Sin duda, ni sufrimiento, la mente descansaría en pero grulladas y permanecería ahí hasta que el espíritu muriera también. Ni siquiera la iluminación era suficiente. De manera continua, debías volver a empezar y desafiarte a ti mismo. Shohu tuvo fe en que Hakuin continuara en ese proceso, porque era tenaz. El Zen
languidecía en todo Japón. Él quería que Hakuin permaneciera a su lado y fuera su sucesor. Creía que el joven sería responsable algún día del renacimiento de la religión. Al final, sin embargo, Hakuin no pudo domar su desasosiego. 8 meses más tarde dejó a Shohu, asegurándole que regresaría en cuanto pudiera. Pero los años pasaron y él cayó en nuevas dudas y ansiedades. Iba de un templo a otro experimentando continuas altas y bajas. A los 41 años de edad, tuvo al fin su supremo y más profundo momento de iluminación, el que le concedió una mentalidad que no lo abandonaría para el resto de sus días. En ese instante, todas las ideas y enseñanzas de Shohu volvieron a él como si las hubiera oído el día anterior, y se dio cuenta de que Shohu había sido su único maestro de verdad. Quiso regresar para agradecérselo, pero el mentor había muerto 5 años antes. Para pagarle, Hakuin se hizo maestro, manteniendo vivas las enseñanzas de su tutor. Al final, él rescataría la práctica del Zen del bache en que había caído, como había predicho Shohu. Alcanzar maestría requiere de algo de resiedumbre, viene de ser recio, de ser fuerte, de ser resiliente, y contacto permanente con la realidad. Como aprendices, puede resultarnos difícil ponernos en tela de juicio en forma adecuada y tener una noción clara de nuestras debilidades. El tiempo en que vivimos vuelve esto aún más complicado. Desarrollar disciplinas a través de situaciones difíciles y tal vez sufrir en el camino ya no son valores que nuestra cultura promueve. La gente se resiste cada vez más a decir la verdad sobre sí misma, sus debilidades, sus insuficiencias, sus fallas en el trabajo. Aún los libros de autoayuda concebidos para ponernos en orden tienden a ser suaves y halagadores, diciéndonos lo que queremos oír, que somos básicamente buenos y podemos obtener lo que queremos siguiendo unos cuantos pasos. Hoy parecería ofensivo o dañino para la autoestima de la gente dirigirle críticas severas y realistas, asignarle tareas para que tome conciencia del largo camino aún por recorrer. Pero lo cierto es que esta indulgencia y temor a herir los sentimientos de la gente son a la larga mucho más ofensivos. Le complican saber dónde está o desarrollar disciplina, la incapacitan para los rigores del trayecto a la maestría, debilitan su voluntad. Son maestros quienes han sufrido por naturaleza para llegar donde están, quienes han experimentado críticas interminables a su trabajo, dudas sobre su progreso, reveses a lo largo del camino. Estos individuos saben por experiencia propia lo que se necesita para llegar a la fase creativa y más allá. Como mentores, solo ellos pueden medir el grado de nuestro progreso, las debilidades de nuestro carácter, las ordalias que hemos de recorrer para poder avanzar. Hoy en día tienes que recibir de tu mentor la más aguda dosis posible de realidad. Debes buscarla y aceptarla con gusto. De ser factible, elige a un mentor famoso para ofrecer ese tipo de afecto severo. Si tu maestro se resiste a dártelo, oblígalo a sostener el espejo que te refleja tal como eres. Haz que te lance los retos que habrán de revelar tus fortalezas y debilidades y permitirte obtener la máxima retroalimentación posible, por dura de aceptar que sea. Acostúmbrate a la crítica. La seguridad en ti mismo es importante, pero si no se basa en una evaluación realista de lo que eres, no pasará de ser ampulosidad y presunción. Gracias a las observaciones realistas de tu mentor, con el tiempo desarrollarás una seguridad mucho más sustancial y valiosa de poseer. Los vemos mañana con la siguiente parte de Maestría de Robert Greene.